Joseph Goebbels fue una de las figuras más fuertes dentro de la Alemania nazi. Fue el hombre de confianza de Adolf Hitler y la persona capaz de cautivar a una nación entera con sus discursos políticos. Su oratoria le alzó a los puestos más altos del poder y no abandonó su lealtad por el líder en ningún momento. La vida de Goebbels comienza en Reit, Alemania, en 1897, en el seno de una familia católica quien padeció una enfermedad grave a la edad de 4 años, que le dejó una cojera permanente y que le impidió participar de forma activa en la Primera Guerra Mundial. En el colegio destacó por sus notas y accedió en 1917 a los estudios superiores. Estuvo en hasta 8 universidades diferentes, como ser Bonn, Friburgo, Wurzburgo, Colonia, Frankfurt, Múnich, Berlín y Heidelberg y se doctoró en 1921 en la Universidad de Heidelberg. Ya desde su adolescencia, Goebbels se mostró como una persona muy extrovertida, capaz de encandilar a todos los que le escuchaban. Esta característica unida a sus estudios universitarios fue el motivo por el que el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más conocida como la NSDAP, le nombró líder del partido en Berlín en 1926. Tan solo 2 años después, Hitler le ascendió a jefe de propaganda nazi. A partir de este nombramiento, la figura de Adolf Hitler empezó a tomar un cariz distinto de cara a la sociedad. Pasó de ser un criminal que había sido encarcelado por atentar contra el Estado a ser un mártir que fue arrestado por las fuerzas comunistas y socialistas que estaban siendo controlados desde Moscú. Todo este trabajo gracias a Goebbels. Goebbels fue encargado de expandir el odio a lo extranjero, al comunismo y a los judíos. Al mismo tiempo que ensalzaba los valores del NSDAP, desarrolló la propaganda negra, que se trataba de un tipo de propaganda de desprestigio, falsedades y totalmente la desinformación, para lograr los objetivos de su partido. Se realizaron una gran cantidad de manifestaciones violentas, quema de libros y de símbolos con los que no comulgaban los líderes nazis. Todo esto promovió un clima favorable a los intereses de Goebbels y de sus discursos populistas. Pocos años después, con el ascenso de Hitler al poder, fue nombrado ministro de Propaganda y de Información. Desde esa posición mantuvo las mismas políticas que había llevado durante los años que estuvo a cargo de la propaganda de la NSDAP, pero añadió otras nuevas como el control total sobre todos los medios de comunicación, como ser el cine, la radio, la televisión y también la literatura. Impidió que se pudieran recibir informaciones del extranjero y organizó una gran cantidad de actos a instituciones que venían a reforzar la figura del líder y del partido nazi. Viendo que las derrotas empezaban a acumularse en el frente, el 18 de febrero de 1943 proclamó la guerra total. Fue en este año que Goebbels pronunció su discurso más largo y famoso de la historia del nacionalsocialismo, en el que llamó a los ciudadanos a una guerra total y a soportar valientemente la batalla para alcanzar la grandeza. Sin embargo, el inevitable avance de las tropas aliadas cercó a Goebbels y a todos los mandatarios nazis en un búnker en Berlín. El 30 de abril de 1945, Hitler se quitó la vida y Goebbels quedó a cargo de la nación alemana, ya que el dictador nazi le había elegido como sucesor. Pero viendo que la derrota estaba cerca, no pudo resistir la presión y se suicida junto a su mujer y a sus 6 hijos un 1 de mayo de 1945. La comunicación política actual está inevitablemente influenciada por los 11 principios que dejó este personaje. Es así que estos puntos se aplican perfectamente para los líderes políticos que están en nuestro país. Entendemos que la comunicación de Goebbels busca manipular al público y a la sociedad en donde la ética no está presente. Ahora podremos llegar a entender de mejor manera la estrategia de Goebbels resumida en sus 11 principios de comunicación política. Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo.
Este principio nos habla de que a veces el enemigo no tiene rostro, sin embargo, para todos es fácil entender que hay un grupo conspirando contra el gobierno o contra un líder político. El principio de simplificación se encuentra cuando el presidente Luis Arce nos recalcó que el gobierno de Yanine Áñez inició un golpe de Estado con fuerza militar, como el presidente de Bolivia dice, contra su pueblo. 2. Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. Pueden ser llamados los conspiradores, los adversarios o cualquier otro tipo de adjetivo. En este ejemplo se puede ver que es el método de contagio. En la imagen podemos ver que Evo Morales pone al MAS como si fuera unión y solo fuera una persona, mientras que la derecha es corrupción y separación. 3. Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. El gobierno decide postergar el censo de población y vivienda hasta 2024. ¿Cómo afectará esto al país y qué implicaciones conlleva? En el Deber Explainer te damos la respuesta. A 4 meses de la fecha prevista para su realización, el gobierno en reunión con el Consejo de Autonomías admitió deficiencias y retrasos en el proceso y determinó postergar el censo. ¿Qué implica esa reprogramación de noviembre de 2022 hasta mayo de 2024? Un retraso de al menos 4 años para una reasignación de recursos y escaños en el legislativo. Santa Cruz recibe alrededor de 80,000 ciudadanos todos los años y se estiman un total de 3,4 millones de habitantes al finalizar el 2022, es decir, 800,000 más con relación a los 2,6 millones del censo de 2012. De haberse realizado el censo en noviembre, los resultados se conocerían un año después y el 2024 hubiese comenzado el proceso de reasignación de recursos. En cuanto a escaños por población, en la Cámara de Diputados, la región cruceña podría sumar 4. ¿Y qué factores determinaron la postergación del censo? Entre las razones más llamativas tratadas en el Consejo Nacional de Autonomías están las renuncias de autoridades que generaron una crisis en el INE, la quinta ola de COVID-19, cambios climáticos en Pando y Beni, la aprobación de un crédito de $100 millones, migración por actividades agrícolas y la incorporación de idiomas originarios. Sin embargo, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, la Gobernación Cruceña y otras organizaciones califican que el fracaso se debe a la ineptitud del gobierno. 5. Principio de la vulgarización. Este principio consiste en que toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Ya que mientras más grande es la masa que se quiere llegar, mucho más pequeño tiene que ser el esfuerzo mental a realizar. Es por eso que el mensaje o noticia tiene que ser lo más sencillo y simple posible. 6. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. Si una mentira se repite lo suficientemente, acaba por convertirse en verdad. En este ejemplo encontramos el principio de orquestación, ya que existe una idea, en este caso la idea de que haya existido un golpe de Estado, que se repite constantemente hasta el punto en el que se convierte en una verdad. 7. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que, cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Aquí también aplica el principio de la saturación de información. 8. Principio de verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globos sonda o de información fragmentarias. Se puede crear fuentes informativas que parecen serias, pero solo sirven para confirmar lo que el emisor está comunicando. Aquí aplica las frases como si lo dice fulano de tal es que es cierto o si apareció en tal medio es verdad.
Aquí podemos observar cómo las diferentes fuentes informativas, en este caso no verídicas, tratan de desinformar a la población. Y en este caso tenemos una página en nuestro país que se llama Bolivia Verifica, en donde se van verificando todas las informaciones que van circulando por todos los medios sociales. Y en este caso el único objetivo de estos medios es prácticamente desinformar a la población. En este caso lo que hacen es distorsionar la información que existe. Incluso pueden agregar estos logos que pertenecen a los canales estatales, a los canales oficiales, así para que la gente piense que esta información es real, sin embargo no lo es. Entonces, este tipo de manipulación a la información real, lo hacen bastantes, se puede decir en la política, son juegos sucios que se realizan, sin embargo lo usan para poder hacer sobre alguna información, viralizarla de alguna manera negativa o de alguna manera que apoye, es decir, a su partido o perjudicar, en este caso puede ser a sus enemigos políticos. Nueve. Principio de silenciación. Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. Ya no se discute sobre un tema delicado para no hacerlo crecer, es mejor pasar a otra cosa, en pocas palabras, las distracciones. 10. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea de una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. En este caso se apela al odio a cierto país extranjero, a una determinada clase social, etc. Odios y rencores nacionales. 11. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente de que piensa, como todo el mundo, crea una falsa impresión de unanimidad. Aplica cuando un líder político quiere hacer parecer que su pensamiento es igual al de la gente o al del ente que lo sigue, consiguiendo como una reacción emocional. Este líder piensa como yo, piensa como el pueblo y comprende nuestras necesidades. Esta identificación emocional entre el público y el líder político es muy poderosa. Es lo que permite al líder a que logre que la gente haga, vaya o piense lo que se quiere o conviene al mismo líder. Todas estas estrategias de manipulación son muy usados en nuestros líderes políticos actuales. Una forma de contrarrestar este tipo de manipulación es mantenernos informados y hacerlo a través de distintos medios y distintas fuentes, y siempre poner en duda lo que diga cualquier político, porque sabemos que es parte de su trabajo mostrar lo bueno y apaciguar o esconder las cosas negativas.